Cuando queremos entender fenómenos en la naturaleza, usualmente se utilizan las matemáticas o el álgebra como tal para algunos fenómenos de cierta forma más sencillos de entender. Pero hay que tener en cuenta que los fenómenos cambian con el tiempo, tienen variables. Para ello es necesario otro tipo de métodos para poder resolverlos. Por ejemplo, vamos a suponer el cambio de temperatura, el cambio de posición de algo, etc. Para ello se utilizan las llamadas ecuaciones diferenciales, que abarcan todo este mundo y facilitan mucho el entendimiento del mundo y de los fenómenos. Y cuando nosotros utilizamos las matemáticas para entender algún fenómeno, estamos creando modelos matemáticos. Y esto quiere decir que al resolver estos modelos matemáticos y compararlos con datos ya existentes o datos reales, podemos encontrar en cierta forma una respuesta o verificar que ese proceso esté bien hecho. Dicho esto, a continuación vamos a hacer una presentación sobre las ecuaciones diferenciales, desglosando en qué son, sus tipos, su orden, su grado, las aplicaciones en la ingeniería, así como también algunos ejemplos en la vida diaria. Antes de continuar con la presentación, es necesario recalcar de dónde surgen las ecuaciones diferenciales o como tal su origen. Según los registros, el primer documento que contenía una definición de diferencial fue una memoria de Leibniz en 1684. En este escrito se presentan reglas elementales del cálculo diferencial, además de aplicaciones geométricas, aunque contenía ciertas imprecisiones que dificultaban su interpretación en la época. Pero a pesar de ello, constituyó la base esencial para el desarrollo de las ecuaciones diferenciales y sus soluciones. Es notable que Leibniz fue quien introdujo por primera vez el término equatio differentials aproximadamente en 1676. Entre tanto, Newton elaboró varios tratados en 1669 y 1676 sobre los elementos de las fluxiones, aunque estos trabajos no se publicaron hasta 1704. Newton fue el primero en proponer una clasificación de las ecuaciones diferenciales de primer orden, enfocándose en dos problemas principales formulados tanto desde el punto de vista mecánico como matemático. El primero de estos fue determinar la velocidad de un movimiento en un instante concreto, y el segundo, a partir de la velocidad, hallar la distancia recorrida en un intervalo de tiempo. Las ecuaciones diferenciales no surgen únicamente de la observación de familias de curvas geométricas, también emergen del intento de modelar una variedad de situaciones en geometría, física, economía, química, biología e ingeniería. Una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial se trata de una ecuación que relaciona funciones, derivadas y sus variables. Por ejemplo, una función puede ser la famosa f de x. Una derivada puede ser, en este caso, el símbolo que lo representa, f' de x. Y una variable cualquiera, bueno, la misma letra x. También se puede representar, por ejemplo, con la letra y u otra variable, por ejemplo, la letra p. Vamos a suponer que tenemos una variable con su función y su derivada. Quiere decir, por ejemplo, función f de t. La derivada f' de t. Y la variable, en este caso, vendría siendo t. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que todo esto en conjunto se relaciona para poder tener lo que vendría siendo la ecuación diferencial. Y se complementa para tener lo que vendría siendo una función como resultado. ¿Qué quiero decir con esto? En las ecuaciones diferenciales, a diferencia de las ecuaciones ordinarias, donde el resultado vendría siendo un número cualquiera, aquí el resultado, para comprobar si esta ecuación es correcta, es una función. El resultado de una ecuación diferencial es cualquier función que satisfaga a esa ecuación. Un pequeño ejemplo para entender todo esto. Supongamos que tenemos una pequeña ecuación diferencial. Que tenemos la siguiente ecuación. Diferencial de y con respecto a diferencial de x es igual a 3x. ¿Cómo resolvemos esta ecuación? Ok, primero que nada, vamos a igualar variables. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a pasar este diferencial de x al otro lado de la ecuación.
como podemos observar, tenemos las dos diferenciales de ambos lados para resolver esto de mejor manera. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que integrar los dos lados para obtener la función como resultado. Integramos diferencial de y, que como resultado sería y. Y integramos todo esto, que daría como resultado 3x al cuadrado sobre 2 más c. Y como pueden observar, aquí tenemos la función que satisface esta ecuación diferencial. Ahora pasemos con lo que vendrían siendo los tipos de ecuaciones diferenciales. Primero, tenemos las ecuaciones diferenciales ordinarias. Estas son ecuaciones que cuentan con una sola variable, o quiere decir que el resultado de esa ecuación va a ser una función de una sola variable. Por otro lado, tenemos las ecuaciones en derivadas parciales, que al contrario de la anterior, esta cuenta con dos o más variables dentro de la función. Es decir, que el resultado va a ser una función de dos o más variables que satisfaga a toda la ecuación. En las ecuaciones ordinarias, como podemos ver, aquí tenemos una ecuación la cual solo cuenta con una sola variable, en este caso la variable y. En las parciales podemos encontrar una ecuación la cual cuenta con dos o más variables. En este caso tenemos la variable x y la variable u. Son dos variables dentro de esta ecuación, por lo tanto el resultado sería una función con más variables, y en este caso sería una función con una sola variable, pero da a entender el concepto de estas dos. Por otro lado tenemos el orden de las ecuaciones diferenciales. ¿Qué es el orden? El orden de una ecuación se diferencia gracias a la potencia en la que esté elevada la derivada de mayor orden, es decir, la derivada mayor. Tenemos ecuaciones diferenciales de primer orden. Como podemos observar en esta ecuación, esta y' quiere decir que es elevado a la 1, por así decirlo. Tenemos ecuación diferencial de segundo orden. Aquí, en el diferencial de y, tenemos esto elevado al cuadrado. Ecuación diferencial de tercer orden, lo mismo. El mayor es el diferencial de y elevado a la 3. Y ecuación diferencial de cuarto orden, tenemos el diferencial de y elevado al 4, a 4 mejor dicho. Esto quiere decir que pueden haber muchos más tipos de orden de ecuaciones diferenciales. Todo depende de la cantidad a la que éste esté elevado. Por último, tenemos el grado de las ecuaciones diferenciales. ¿Qué es el grado? El grado se trata del número mayor al que esté elevado la derivada dentro de la ecuación. Esto quiere decir la potencia, una vez que la ecuación está expresada como un polinomio. Como podemos ver aquí, tenemos las ecuaciones diferenciales de grado 1, es decir, que cuentan con un solo diferencial y está elevado a la 1. Tenemos ecuaciones de grado 2. Aquí en este caso se denomina gracias a que tenemos dos diferenciales de y que en otros casos estaría elevado al cuadrado también. Ecuaciones diferenciales de grado 3. Como podemos observar aquí, está elevado al cubo, así como también la variable. Y tenemos la ecuación diferencial de grado 4, que en este caso, como podemos observar, está elevado al número 4. Toda la ecuación. También puede haber de grado 5, de grado 6, hasta muchos más números, pero se denominaría de esta forma. Buenos días, mi nombre es Pablo Cayetano y ahora les vengo a explicar lo que sería la aplicación de las ecuaciones diferenciales en las ingenierías aquí presentes. Decir que en general las ecuaciones diferenciales tienen un papel protagónico en cada una de las ingenierías, debido a que es una herramienta poderosa que nos permite saber los cambios físicos que hay en cualquier momento, ¿vale? Por lo cual es aplicable a casi cualquier ingeniería. Dicho sea paso, de igual manera vamos a explicar lo que serían diversos aspectos en cada una de estas ingenierías. Pero bueno, comenzando con la ingeniería mecánica, tenemos, por ejemplo, lo que sería la aplicación de estas ecuaciones diferenciales a la hora de, por ejemplo, modelar los movimientos de un vehículo. También podemos saber y determinar la vibración de sistemas mecánicos y también el comportamiento de sistemas oscilatorios, lo cual también, esto a su vez, nos permite saber si es que los vehículos, los dispositivos van a tener algún fallo o también van a tener alguna vibración no deseada. Esto puede reducir los daños en general del dicho vehículo. Por otro lado, también tenemos que las ecuaciones diferenciales
nos permiten saber el tiempo de enfriamiento de algún objeto en específico. Las ecuaciones diferenciales nos pueden ayudar a saber con más precisión cuánto tiempo un objeto se va a enfriar y estabilizar la temperatura ambiente, lo cual es importante para saber si es que dicho dispositivo va a tener sobrecalentamiento y en general hacerlo mucho mejor el dicho dispositivo. En la ingeniería civil tenemos también lo que sería que las ecuaciones diferenciales nos permiten saber y modelar lo que serían diversas estructuras, como por ejemplo lo serían las casas, los edificios, los puentes, a la hora de que por ejemplo ocurre un evento, como por ejemplo un sismo. Por otro lado, también tenemos que las ecuaciones diferenciales nos ayudan a saber el comportamiento de diversos fluidos y materiales, esto en el campo de la hidráulica, lo cual también es muy importante debido a que si queremos desarrollar por ejemplo, drenajes o canales o presas, las ecuaciones diferenciales nos pueden ayudar a poder hacerlas mucho más eficientes y mucho más seguras. En la tercera, la ingeniería química, tenemos que las ecuaciones diferenciales nos ayudan a poder ver la velocidad y también el orden de las reacciones químicas, lo cual es muy importante a la hora de que, por ejemplo, hacer un reactor químico. También tenemos el hecho de que en el campo más de la medicina, que dentro también está dentro también de la ingeniería química, las ecuaciones diferenciales nos permiten calcular cuándo se va a dar el equilibrio de concentración a través de la membrana en, por ejemplo, procesos como la diálisis, específicamente en la diálisis, lo cual nos ayuda a poder hacer un proceso mucho más purificador y también mucho más seguro en general. Y ya por último tenemos el ejemplo de la ingeniería electrónica. Las ecuaciones diferenciales nos permiten poder modelar circuitos que estas van a ir a su vez dentro de capacitores, inductores y resistores, los cuales también es muy bueno y en general, aparte de ello, también nos permite saber la corriente, el nivel de corriente y el nivel de el voltaje que esta misma tendrán en cualquier momento. ¿Ok? Muchas gracias. Ahora voy a pasar a señalar lo que sería el ejemplo del quehacer de un estudiante con respecto a las ecuaciones diferenciales. En este caso voy a tomar un ejemplo perteneciente a la rama de la ingeniería biomédica, el crecimiento tumoral. Un estudiante, como por ejemplo yo, podemos modelar el crecimiento de un tumor mediante una ecuación logística. Esta la que hará principalmente será hacernos ver cómo es el crecimiento de la población de las células cancerígenas hasta llegar al límite de su entorno. Esta misma nos ayuda a poder simular diferentes situaciones que se podrían dar mediante sistemas computacionales, mediante herramientas computacionales, en las cuales podemos añadir variables como por ejemplo lo serían las operaciones periódicas, lo que sería también el análisis de los resultados de forma biológica y también la implementación de herramientas matemáticas, fisiológicas y tecnológicas para una mayor comunicación y comprensión de fenómenos complejos. Bueno, ahora que estamos en el plano de las conclusiones, ¿qué podemos concluir ante toda la información presentada en esta presentación? Pues bien, yo creo que las ecuaciones diferenciales, y para dejarlo lo más corto posible en el ámbito plenamente matemático, son ecuaciones que nos permiten despejar funciones, ¿vale? Pero eso es enfrascarnos claramente en el ámbito puramente matemático. Si queremos ampliar lo que podría ser la conclusión de todo lo presentado, podríamos decir que las ecuaciones diferenciales nos permiten hoy en día hacer un enlace entre nosotros, los ingenieros, nuestro pensamiento abstracto de nosotros y la resolución de problemas del mundo real, ya que las ecuaciones diferenciales hoy en día nos permiten a nosotros como científicos e ingenieros a poder realizar predicciones, poder ver lo que serían posibles movimientos, posibles fallos en diversos dispositivos, situaciones o procesos que se den en cualquiera de las ingenierías ya mostradas. Además de ello, destacar en esta presentación cómo se ha explicado varios puntos sobre las ecuaciones diferenciales, ya sea el origen, los tipos, el grado
y el orden de cada una de ellas, así como también la evolución que ha tenido esta misma. Hemos podido destacar lo que sería el proceso que ha pasado de las ecuaciones diferenciales, por las manos que ha pasado de diferentes autores notables, como por ejemplo lo sería Isaac Newton o Euler. Y también ver cómo es que las ecuaciones diferenciales tienen un papel protagónico en cada ingeniería. Ya hemos dado lo que sería ejemplos en 4 ingenierías diferentes. Y bueno, hoy en día lo que podría decir yo es que también no solamente hay que enfrascarnos en ver como tal cómo se resuelven dichas operaciones para realizar simplemente un cálculo numérico. Tendríamos que ver cómo aplicamos ese conocimiento en el mundo real, en las resoluciones para el mundo real. ¿Okay? Y ahora les dejaré con una frase aquí. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos realizados día tras día, proveniente del autor Robert Collier. Muchas gracias por haber prestado atención.